Ahí fue. Bueno, buenas tardes con todos, con todas a este espacio. Otra sesión más en nuestros encuentros. Recuerden que el curso de filosofía va a abrirse del 30 de marzo del 2022 al 22 de abril del 2022, completamente renovado con nuevos temas. Así que ojalá quieran participar. Recuerden que es un espacio abierto, gratuito. Lo hemos defendido como leones, pero sigue siendo gratuito, entrega diploma. Así que listo. El tema del día de hoy, completamente claro, neo-keynesianismo versus neoliberalismo, solo hay capitalismo. La propia enunciación del tema explica con claridad que solamente hay una postura filosófica, política para nuestra América Latina, que es lo que nos importa, ¿verdad? Esa propuesta neo-keynesiana del Estado fuerte, protagónico, que inyecta capital, que genera empleo, pero que también tiene un elemento panóptico, policiaco, que tampoco genera ciudadanía, sino consumidores. Y por otro lado, el neoliberalismo, ¿no? Que es lo que vivimos actualmente, un Estado inexistente en que se privatiza educación, salud, cultura, los bienes activos como el petróleo, la banca, se las trata mal, se los explota, trata de que fracasen justamente para vender esos activos a propias manos o manos aliadas. Entonces, en este escenario, que hemos decidido por votación que este sea el tema, ¿qué se proyecta para América Latina en los próximos años cuando observamos que en Honduras, en Chile, sorprendentemente en Chile, en Perú, sorprendentemente en Perú, en Argentina, que ya ha sucedido, va ganando estas fuerzas neo-keynesianas, que son la forma más humana de hacer capitalismo, pero sigue siendo una batalla pendiente en Brasil. En pocos meses hay elecciones, Lula versus Bolsonaro, eso va a ser espectacular. Y ese otro gran desafío, Colombia, que es el Israel de Sudamérica, ¿no? Lo digo como una queja, no como una virtud, en donde está claro que Petro tiene que ganar en primera vuelta porque si llega a la segunda vuelta no gana, porque todos se van a unir contra él. Bien, hemos dado la fotografía. Eh, Voluntariamente, ¿quién quiere primero hacer una disertación sobre los nuevos escenarios en el 2022 en este debate capitalista entre neo-keynesianismo y neoliberalismo? ¿Alguien voluntariamente quiere tomar la palabra? A ver, David, comencemos. Voy yo. Ya. Sí. Este, bueno, un gusto estar con ustedes. A Ramón ya lo conozco, a Yuli es nueva para mí, hola, ¿qué tal? Un gusto. Y obviamente Tomás. Yo creo que, eh, o sea, no sé qué le espera a Latinoamérica en el 2022 en sí, porque todas las... No siento que tampoco hay acuerdos como antes, ¿no? Hace 10 años, unos 15 10 años estaba igual, todos los neokeynesianos tenían poder, me explico, y estaban juntitos. Y antes de eso, en los 90 estaban en cambio los neoliberales, pues. Entonces, siento que en ninguno de los dos bandos hay unión ahorita, ya. Entonces, es una pregunta difícil, pues. Yo creo que es bastante difícil, no sé para dónde va Latinoamérica, pero sí eso recalco, que no están unidos estos dos. Ninguno de estos dos bandos está unido. Entonces, yo creo que por ahí hay una gran ruptura, no sé si ideológica, no sé si política, no sé si por quién gane más, o ¿cómo se llama esto? Motivaciones, por riqueza, lo que sea. Pero yo no los veo unidos, entonces es complicado eso. Yo creo que ahorita estamos justamente en una mezcolanza en donde no hay nada definido, y eso también es peligroso. Y muy interesante lo que dices, David. Eh, Muy, pero muy, muy importante eso de que ese propio neokeynesianismo y ese propio neoliberalismo no se presentan unidos. Yo creo que el neoliberalismo en sus temas finales sí se presenta unido. La muestra de ello es que Petro sabe que en segunda vuelta pierde porque se unen todos contra él. Y bueno, vamos a seguir con ese tema. Bueno, no sé si Juliana o Ramón quieren participar. ¿Cuáles son los panoramas y las posibilidades de los procesos neokeynesianos y neoliberales en América Latina en el 2022? ¿Alguno de los dos que quiera hablar, dar alguna opinión? Yo, profe. A ver, Ramón. Bueno, sobre el neokeynesianismo, yo había propuesto el tema porque en realidad me considero medio, o sea, no sabría reconocer las diferencias entre el neokeynesianismo y lo neoliberal, por ejemplo. Sé temas muy bases, ¿no? Lo que usted dice de la fuerte presencia del Estado, el Estado como
como estimulador de la economía. Pero sí quería agregar algo sobre lo que dijo el compañero de las tendencias que hay en Latinoamérica. No nos olvidemos que estamos en un momento en el que las redes sociales juegan un papel importante y que por ese lado, en todo el mundo se está viendo cómo los discursos de odio o sea, están más exacerbados en estos momentos. Entonces yo creo que dependiendo del momento histórico en el que estaba cada país, o sea, esto es un dibujo bastante carente no sé, pero bueno, o sea, creo yo que dependiendo del momento histórico en el que se encontraba cada país, en estos momentos es que vemos aparecer esas, por un lado, fuertes tendencias de izquierda por unos países y fuertes tendencias de derecha en otros, ¿no? Como lo que pasó en el caso de Castillo, que Perú venía de una etapa casi ecuatoriana de andar votando presidentes a cada rato. Chile venía saliendo de Piñera, en el caso, entonces aparece el otro, no quiero decir extremo, pero sí aparece como que, bueno, la parte pendular creo que se ha hecho como más evidente a raíz de la introducción de las redes sociales. Eso quería acotar nada más. Bien, bueno, hemos hablado un poco de las diferencias entre el neoliberalismo y el neokeynesianismo. Creo que las líneas principales las tienes bastante claras, Ramón. Ya las has dicho tú. La ontogenia filosófica del neokeynesianismo está en Hegel. El estado panóptico, el estado fuerte, el estado que tiene la categoría ética para la que la sociedad pueda desarrollarse. Y el neoliberalismo tiene su eje fundamental en Schopenhauer, que es injusto que se hable de una ética para todos, para todas, que es injusto que haya un Estado que mengua al ser humano, que el ser humano es individualidad, que no somos hermanos, somos rivales, y por ende, de ahí viene un poquito la ontogenia del discurso neoliberal de la privatización absolutamente de todo. Damos la bienvenida a Paolo y a Diego Francisco. Una cosa nada más, Ramón, también creo que vamos a topar de ladito la famosa película que creo que hemos visto todos en estos días, No mires para abajo, de Leonardo DiCaprio, ¿no? Que habla como la construcción mediática de redes sociales, de medios de comunicación, vale más que la propia verdad. Eso ya lo sabíamos, pero Leonardo DiCaprio lo visualiza de mejor manera. A veces uno se pregunta, quizá eso es otro tema para otro Zoom, cómo, por favor, y eso atender muy bien, que es interesantísimo, cómo el capitalismo genera procesos que supuestamente le critican y al final también tributan a ellos. Quizá este mismo espacio de filosofía que supuestamente criticamos al capitalismo le es funcional al capitalismo porque así un grupo de jóvenes intelectuales como ustedes se desahogan y ya no tienen que ir a la calle. ¿Por qué? Porque es más fácil ser intelectual orgánico sentadito, en este caso en una laptop prestada, aquí en una casa que estamos de visita, y no en las calles. Pero eso es otro tema. Lo de las redes sociales, no sé, Ramón, el 1% de los ecuatorianos tiene una cuenta en Twitter. No sé si todavía le estamos dando mucha fuerza en Ecuador, pero es un tema que hay que discutirlo. Bueno, algo sí, súper rápido sobre lo que acaba de decir, profe. Recuerdo el compañero que comentó las siguientes elecciones, quiénes van a ser como, bueno. aparecen no me acuerdo qué términos utilizó, pero yo le digo los millennials y centennials. Sí. Claro, entonces esa demografía. Ajá. Bueno, sí, puede ser, claro que sí. Y vamos a discutirlo. A ver, recuerden la pregunta para los que recién se integran. De nuevo, buenas tardes, Diego. Buenas tardes a Paolo. Buenas tardes a Nicolás. La pregunta es concreta, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos escenarios para el neokeynesianismo y para el neoliberalismo en el 2022? ¿Alguna reflexión que hacer al respecto? Diego, Paolo, Yuli. Mira, tomando un poco lo que alcancé a escuchar, disculpen, demoré en conectarme, podría decir que, y retomando justamente lo que acaban de decir, yo sigo sosteniendo que estamos en una época de un cambio generacional bastante significativo, donde, y bueno, por ejemplo, ahorita, retomando un poco lo último que dijiste, Tomás, y esto lo vengo diciendo desde que teníamos las clases presenciales de filosofía contemporánea, nos estamos viviendo en la época de la gente que hace revolución viendo Netflix, de la gente que hace revolución desde redes sociales. Y por ejemplo, nos decíamos que, y es así, ¿no? Como Netflix ha capitalizado a la izquierda. Esta película de Don't Look Up es una de las últimas
después de muchos microdocumentales que viene haciendo, y hay muchísimos súper interesantes en Netflix, pero las redes sociales hasta el año pasado habían logrado funcionar como un medio de fogue, puesto que si bien medio no es el 1% de ecuatorianos tienen Twitter, estamos hablando que hay un porcentaje mucho más significativo que tiene Facebook. Y este sirve como un medio de desahogo brutal. Uno lee los comentarios que hay a través de cualquier plataforma política, hasta los memes más simples son politizados, la gente desahoga mucho esa furia interna que antes nos servía para ir en las calles. Y este escenario el año pasado tuvo una ruptura bastante fuerte en otros países. En nuestro país lo tuvo desde el 2019, donde llegamos a situaciones límites que nos forzaron a ir a las calles. Pero de nuevo hubo como un reinicio, por lo que realmente lo que tenemos que cuestionar es sobre si lo que se viene de las nuevas generaciones, las personas que ahora están en la posición de ser militantes, llamas a esto, personas que entran a una vía universitaria. Esto es otra cosa que vengo criticando, ¿no? Las marchas son en horarios no laborales. Los oficinistas, los oficinistas, las personas que traen consumo masivo en retail, están exentos de poder ir a marchar y protestar. Y no nos queda más que protestar por Twitter, ¿no? Una marcha de 4 a 5 y a las 5 salgo del trabajo, ¿qué hago? Está bien, está bien. Pero sí, 5 sí me tomo mi horario, somos sinceros, somos uno de los países más explotados. Salir a las 5 es decir, uy, ese man no tiene puesta la camisa. Pero, llegando al punto, por ejemplo, realmente uno de los factores más importantes va a ser que estamos en una transición de una generación que conoce cómo mediar entre, entre sus emociones a través de lo virtual, este escenario virtual y lo real, de personas que ya están traspolando, que conocen dónde realmente importa la marcha, ¿no? Ya no son solo personas que desahogaron esta furia, sino que personas que dicen, no, esta es mi furia virtual, espera que conozcas la física. Y es lo que se ha venido dando en países que han tenido el acceso al medio digital de forma previa. Eh, y bueno, este es un factor, nos enfrentamos a un escenario eh, donde en Ecuador, por ejemplo, estamos viviendo una etapa de transición nuevamente. Estamos en un gobierno de derecha, un gobierno que por primera vez en la historia la palabra neoliberal está teniendo una forma real. Yo personalmente también veo creyendo que hasta este año la palabra neoliberal era como decirle tiki-taka al fútbol de posesión, una palabra que servía más para denigrar, pero ya está tomando forma como concepto real, como personas que se autodenominan como neoliberales. Ya, lo mismo con personas que se autodenominan como neokeynesianos. Ya es una filosofía económica real. Bueno, y aquí comienza, y aquí comienza ya con cuerpo, exacto, con fundamento y base, personas que se autodenominan neoliberales. Y el escenario para la siguiente etapa, para los siguientes 3 años, 2 años, va a ser que encontramos escenarios políticos que vamos a ver quién llega primero a esta nueva masa. Vamos a ver quién llega primero a través de reflexión, a través de conciencia, con esta masa que lidia entre lo digital y lo real. Sí. En Chile, en Argentina, ya podemos ver personas que vivieron un gobierno neoliberal, un gobierno con políticas económicas de derecha, que está pasando a un escenario de izquierda. Chile es un país con muchas diferencias culturales, sí. Pero también podemos ver que va marcando una agenda. Estamos hablando que el país que más se esperaba, del que haya una ruptura y que continúe con un marco de derecha, pasó a un marco de izquierda de una forma dramática, ¿no? Pasamos a una persona que ni siquiera había pisado Chile, se decía, que no había ido a las calles. ¿Por qué? Porque yo traje lo digital. Y honestamente a veces pienso que ya tenemos que comenzar a considerar si realmente eso no va a pasar en Ecuador. Podemos en las últimas elecciones que Javier Herbas llegó a un puntaje significativo a través de redes sociales. Y esto para mí es lo más gracioso. Yo sostuve algo en esa elección y todavía lo creo. La gente que votó por Lazo, la gente que hizo que Lazo saque ese 19%, la mitad de esa gente iba a votar por Herbas, pero ahí dijo, chuta, no, Herbas no va a ganar. Estoy seguro. Y capaz, si esa gente no se volteaba en la ruta, o Herbas iba a segunda vuelta o ganaba Arauz en primera. Está bien. Bien. Diego, has dicho muchas cosas que son muy, muy interesantes, por eso tenemos que hacer una pausa. Parece que nos vamos a tener que conectar varias veces el día de hoy. Unos elementos que sí quisiera dejar importantes y para el debate, antes de darle la palabra a otro compañero. Recuerden que aquí solamente yo quiero mediar. Un punto importante es que tú permanentemente sí le llamas izquierda al neokeynesianismo
y estás en todo tu derecho. En lo personal, yo discrepo llamarle al neokeynesianismo izquierda porque al final es jugar en la misma estructura capitalista, no se nacionalizan medios de producción, la banca y la industria nacional gana más que nunca, las relaciones capitalistas siguen ahí, existen. O sea, no entiendo cuál sería el proceso de izquierda, pero está bien, es tu forma de interpretarlo. Con respecto a los jóvenes como voto decisor, ojo, el CNE, puedes ver en la página web, pueden verlos todos, se cree que el 70% de los 2.300.000 votos nulos, el 1.7 millones de nulos, perdón, 2.3 millones que no fueron a votar y 200.000 blancos, ya. De ese grupo que estamos hablando de 4.200.000 votos entre no fueron a votar nulo y blanco, de esos 4.300.000 votos, 700.000 votos le pertenecen a jóvenes de menos de 23 años. Entonces, Diego, es importante observar cómo ellos son ese gran, un tercio de las personas que votan en este país, que son 13.100.000, que prefiere pagar los $40 de la multa. Y eso es muy, muy interesante, porque, Diego, yo no digo que no son protagónicos, es protagónico, o sea, que, que, que exista un 35% de población entre los que no fueron a votar, los que votaron nulo y los que votaron blanco, marca que hay un descontento y un ejercicio de asco a la política nacional y hasta puede ser mundial. Lo de Herbas, yo lo sigo discutiendo, creo que es un fenómeno que no tiene sustento, que no va a permanecer en el tiempo, es un outsider, pero vamos a ver, el tiempo, como decía el gran filósofo Francis Bacon, la verdad le pertenece al tiempo, no a la justicia. Y con esa palabra de justicia, damos el paso a Paolo. La pregunta está clara. ¿Cuáles son los nuevos y los próximos escenarios para el neokeynesianismo y el neoliberalismo en el 2022? Entre ellos las elecciones en Colombia y Brasil, que son dos íconos importantes de la región. Paolo, buenas tardes, tienes la palabra. ¿Cómo estás, mi hermano? Un gusto en saludarte a los tiempos. Espero Igual. que estés bien. A ver, ¿qué pregunta más difícil? Si hacemos una comparación del keynesianismo aplicado en Europa, en los países socialdemócratas, que son una cultura muy distinta a la latinoamericana, yo creo que el keynesianismo va a ser un fracaso. ¿En qué sentido? A ver. Los europeos se caracterizan por dos cuestiones. Una eficiente, digamos, recolección de tributos y asimismo una eficiente distribución de tributos. ¿Ya? El problema en Latinoamérica, o al menos en el Ecuador, la experiencia que hemos vivido es que, al menos, digamos, con María Elsa Viteri se instauró un eficiente sistema de recolección de tributos, de recaudación de tributos. Sí, así es. El problema, así como también lo dice la ONU, y creo que es cierto, ¿no? que afecta, digamos, a la consecución de los derechos sociales, es la corrupción. El problema es que cuando hay, digamos, captas los tributos, estos no son redistribuidos de manera equitativa. Sí, Ese a es ver, el problema. sí, por una pequeña pausa, Paolo. Mi querido Paolo Vega, tú como jurista, como alguien de leyes, sabes perfectamente que esos procesos de mal manejo de la recaudación tributaria no solamente pasa en el neokeynesianismo, sino pasa en el neoliberalismo, sino que tiene la complicidad de toda la dictadura mediática. Pero sigue, Pablo, sí. Exacto. O sea, claro, el problema no vendría a ser, digamos, el neokeynesianismo, sino, digamos, las personas que, digamos, están, digamos, en el poder de turno. ¿Ya? Y lastimosamente existe una cultura de corrupción muy amplia, a tal punto que uno de los problemas, como indiqué, de que no se puedan gozar efectivamente los derechos sociales y el índice de desarrollo humano no pueda elevarse, una de las causas es la corrupción. Así es, porque así es. Esos tributos no son redistribuidos en educación, salud, etcétera, sino que van a los bolsillos de unos pocos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo no veo un panorama muy favorable en la aplicación, digamos, de estas políticas socialdemócratas en Latinoamérica, justamente por estos contextos de corrupción, que son los primeros que tienen que ¿cómo se llama? Pero, o sea, está bien. y el problema somos todos, hermanos. O sea, por ejemplo, está desde el conductor que coima con $5 al Por vigilante. supuesto, por supuesto.
desde el muchacho que copia en la universidad El que hasta... compra, el que compra la falsificación de una prueba PCR y se jacta de ello. Exacto, exacto. O el abogado que cobra por casos sabiendo que no va a ganar. Sí. Pero Paolo, tú O sigues, terrible. a lo mejor inconscientemente, generando una asociación de corrupción con gobiernos neokeynesianos, porque lo asumes que es un problema el neokeynesianismo. Es un Es un problema. problema de Latinoamérica. Ya, Sea cual sea la política, es que sea cual sea, a ver, sea cual sea la, digamos, el sistema económico que querramos aplicar, no va a funcionar si tenemos una cultura de corrupción. de acuerdo. Porque el Perfecto. problema no está tanto en el sistema de aplicación, sino ya, digamos, así en el corazón de la persona, está en la ambición del ser humano. Entonces, ese es un, o sea, ese es un gran problema que tenemos, que si no lo resolvemos, mira, por ejemplo, un ejemplo, solo para terminar, en Suecia. Ya, En Suecia. Suecia, Bueno, qué en la ejemplo. línea de tren, Cerquita. bueno, en la línea de tren hay para que personas pasen gratuitamente por si acaso se le hayan olvidado la billetera, qué sé yo. Yeah. Y eso me contó una amiga. ¿Y tú, quién crees que ocupa esa línea? Nadie, nadie, Nadie. nadie. Aquí en Ecuador, ¿quién lo ocuparía? Y ese es uno de los problemas que hay un jurista que se llama Carlos Nino, que desarrolló, bueno, escribió un libro que se llama, ¿cómo es que se llama este libro? No, bueno, no me acuerdo el nombre, pero habla de lo que se llama anomia boba, es decir, falta de ley, digamos, boba. ¿Qué quiere decir con esto? Él es un argentino, ¿no? Y él critica al argentino, en los años 90, pues no, él criticaba al argentino diciendo que es el sabido, que es el que no quiere pagar impuestos, que es el que se quiere saltar la fila. Y todas esas cuestiones, ¿verdad?, a la larga van a ser como un tiro al pie de, digamos, de la sociedad, porque todas esas ausencias de cumplimientos de normas van a traer repercusiones a la sociedad en sí. Y eso es lo que prácticamente puede ocurrir incluso bueno, ocurre con nosotros, por eso es que estamos tan Ya, carajo, pues. de acuerdo. Ahora, yo les hago una pregunta concreta, aunque quizá deberíamos proyectar también el ejercicio para los próximos meses, ¿no? Les hago una pregunta que resume muchas cosas y quisiera que uno a uno lo responda. Ojalá que también la compañera Yuri quiera participar. Por favor, yo les pregunto a ustedes, y podemos hacer el mismo turno, ¿no? David, Ramón, Diego, Paolo. ¿Qué es lo que más les gusta del neokeynesianismo y qué es lo que menos les gusta del neokeynesianismo? ¿Qué es lo que más les gusta del neoliberalismo y qué es lo que menos gusta del neoliberalismo? Comienzo por mí. Lo que menos me gusta del neokeynesianismo es su ausencia de articular una conciencia ciudadana y de creer que todo se resuelve con el consumo. Ahora, lo que más me gusta de los procesos neokeynesianos es que, sin duda alguna, redistribuyen la riqueza y aumentan derechos. ¿Qué es lo que más me gusta del neoliberalismo? Nada. Nada. Si quizás fuera parte del 1%, pudiera decir, bueno, es que me hago más rico. Pero no me gusta nada. ¿Y qué es lo que no me gusta del neoliberalismo? Todo. Porque es una política de exclusión, de una supuesta libertad, de una supuesta competencia, cuando sabemos que dos seres humanos no tienen las mismas posibilidades de desarrollo, de crecimiento, de educación, de salud, de cultura. Bueno, comenzamos contigo, David, haciendo esta relación para tener en claro nuestro pensamiento político-filosófico. Neokeynesianismo y neoliberalismo. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de cada uno de los dos sistemas? Dale, David. Bueno, lo que más me gusta del neokeynesianismo es, yo creo que lo expresaste muy bien, y voy a coger el tuyo, esa redistribución de la riqueza. Creo que es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta es el Estado, justamente, el poder del Estado, porque se creen dioses. O sea, estos manes se transforman en eso, en dioses que tienen que alabarse ahora. Entonces eso. Y del neoliberalismo voy a forzarme, voy a decir que por lo menos algo hablan de libertad. Y digo algo porque es libertad, ¿no? Pero por lo menos algo, ¿no? Y lo que menos me gusta es todo porque es uno de los peores modelos socioeconómicos para mí, ¿no? Ese ejemplo
hay algunos economistas que le dicen que es como la gota, el neoliberalismo. Es lo que tú dices también de la gota, ¿no? Sí. Que llena, llena y las gotitas le caen a los pobres, ¿no? Cuando- Es es que el horrendo, ¿no? vaso, lo que pasa es que con este tiempo hemos descubierto que ese vaso es cada vez más grande y no se termina de llenar nunca. Como lo decía un gran filósofo y además cineasta italiano, Mastroianni, ¿no? La burguesía tiene un apetito inalcanzable. Ahora, David Vélez, yo desconfío mucho. Yo sé que tu pensamiento no es así, pero para mí ese es el truco de la posmodernidad. Hablo en contra del Estado y no critico la empresa privada. Como si en las burguesías esos estados no representaran esos intereses. Pero está bien, recuerden que aquí estamos para festejar las diferencias. Eh, no sé si Ramón ha cambiado de nombre por cuestiones de seguridad. Libertad en el neoliberalismo. Ha sido la libertad para bajarme el sueldo 40%, subirme los impuestos 1000%. Esa es la única libertad que yo he sentido hasta el momento. Yo entiendo que sea así, obviamente soy un enemigo del neoliberalismo. Ramón, la pregunta está clara. Lo mejor y lo peor de las dos cosas, el neoliberalismo y el neokeynesianismo. Te escuchamos. Hola, profe. Quiero decir que el del neoliberalismo no puedo hablar mucho porque, insisto, no lo he estudiado. No lo he, solamente lo he estudiado desde, digamos, el discurso de izquierda que hace el dibujo externo del Sí, pero neoliberalismo. lo estás viviendo, eso sí. Claro, pero, o sea, quiero empezar por eso, para decir que qué es lo que no me gusta es justamente lo, lo ingenuo que puede ser pensar que las cosas se van a distribuir equitativamente porque es la naturaleza. La mierda, ¿no? O sea, esa ingenuidad me parece burda. De ahí, de lo que me gusta, no quiero hablar porque no sé en realidad qué es lo que propone. Algún día sí me gustaría leer en qué se basa alguien que dice yo soy neoliberal porque me parece que esta teoría es, bueno, sobre el neokeynesianismo, no sé qué decir, la verdad. O sea, A ver, me gusta, por lo menos de los modelos del modelo que vivimos, me gusta que se instaló en una narrativa del salto cualitativo de esa distribución. Es decir, la gente entró en esta narrativa de que en Ecuador se podía hacer ciencias, que en Ecuador se podía abrir al mundo, más o menos como lo que dijo Lazo, pero en o sea, de una manera aplicada, ¿no? Eh, Eso, o sea, ese tema de la redistribución y sobre todo la redistribución de la educación. Porque, por ejemplo, algo que yo sí le detesto sea quien sea que venga, detesto que se lleve al hombre, al personaje político con todo con todas las ideas que tú. Me explico. O sea, podemos hablar pestes de Rafael Correa, pero Yachay es una buena idea. Me explico. La Universidad de las Artes es una joya. O sea, es un oasis en el medio del centro de Guayaquil, rodeado de bancos, comerciantes y vigilantes. neoliberalismo puro. Claro. Entonces, eso sí le rescato al neokeynesianismo dentro de lo que entiendo. Y dentro de lo que entiendo, lo que no le rescataría es, no sé si es algo sobre el neokeynesianismo o es algo sobre nuestro contexto, pero es el hecho de que tenga que hermetizarse tanto para poder cuidarse de que no lo baje, ¿no? O sea, Claro. estos gobiernos, como decía el compañero, o sea, tener que andar paranoico como gobierno porque en cualquier momento te bajan, o sea, Bueno, básicamente cualquier presidente que entra, sea cual sea, entra con esa paranoia siempre. sí, es interesante, sobre todo porque también hay que observar que hay un discurso mediático que es un discurso dictatorial que va defendiendo intereses y no grandes políticas públicas. Esta es una gran pregunta que tenía para, bueno, para Diego, que siempre se proclama desde el centro. Yo le he hablado siempre a Diego con ese cariño que nos tenemos, de que eso para mí es una imposibilidad, ¿no? Cuando yo escucho centro, siempre digo es centro, derecha, pero bueno. A ver, Diego, esa No, gran pregunta que mira, siempre yo te digo, quise hacer. A ver, dime. no, ¿cuál es la pregunta? Sí, la pregunta está clara. ¿Qué es lo que Ya, más te ok. gusta del neoliberalismo y lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta del Mira, neokeynesianismo? lo Lo que que me menos te gusta, gusta. Ajá, comenzando por el diablo, pero lo que ya. más me gusta del Ah, neoliberalismo es que ah. es su capacidad para mutar y adaptarse ante
o sea, realmente sí, porque Sí, sí. configura el ambiente y se adapta al ambiente que configura. El neoliberalismo es el liberalismo de este siglo. Es un fenómeno que incluso, como digo, está capitalizando y buscando cómo capitalizar los discursos contrahegemónicos. O sea, ya no existe lo punk, digo yo. Ya no hay cómo ser contracorriente, porque ser contracorriente es la nueva corriente. No se ponga Eh, apocalíptico, pero no, pero mira, aquí voy, entremos en otro tipo de ambiente. Pero bueno, ¿qué es lo que no me gusta? Que, bueno, la concentración de riquezas, cómo hace el mundo más injusto a la vez que a través de su control del medio logra invisibilizar los problemas reales. Estamos viviendo la pesadilla de Huxley. Estamos tan invadidos de problemas que nada es un problema. de acuerdo. ¿Qué es lo que no me gusta del neo-keynesianismo? Es su incapacidad para adaptarse al ambiente, su incapacidad para programarse como un discurso más sólido, su incapacidad para ser visible en un medio que lo requiere. ¿Qué es lo que más me gusta? Que de algún modo es un fenómeno que resuelve los problemas causados por el exceso de liberalismo. O sea, el que inicia, incluso como digo, el keynesianismo nace como una solución, una redistribución de los recursos concentrados en el Estado y capitalizados por la empresa privada. Su Bien. gran error es no recuperarlos de la empresa privada, ¿no? Para esto, bueno, como comentario cómico, te comento que ya tengo un semestre de economía adentro, así que Chuzo, ya muy va bien. tomando más forma Bien, muy el bien, discurso. muy bien, muy bien. Pero bueno, y esto lo digo por lo siguiente, ¿no? Del tema de la incapacidad para adaptarse al ambiente, es que yo personalmente creo que debemos comenzar a hablar de nuevas izquierdas y hablar de un discurso que rompa y realmente responda a la nueva realidad. O sea, hablar de una redistribución de la riqueza con un nuevo enfoque. Todavía no defino cuál, en eso estoy trabajando, pero uno de los problemas es que todavía vemos al neokeynesianismo como algo tibio, porque se sigue presentando como algo tibio, en vez de un discurso que realmente rompa con algún tipo de hegemonía. El ecocomunismo, tengo que leer más aquello antes de hablar sobre aquello, pero hay que fortalecer los discursos que hablen sobre la real capacidad de la sociedad para romper hegemonías. Muy Mira, bien. por ejemplo, vamos a hablar de otro país que está del otro lado, uno donde nuestro contexto es totalmente contrario y no tiene sentido. A ver. Alemania. Ya. Alemania. Alemania es un país que no compartimos ni un gramo de contexto, pero Alemania tiene una particularidad al que quizá hay que prestar un poco de atención. Contrario a Suiza o Suecia, no hablemos de su gente, hablemos de cómo manejan su empresa privada. La mayor generación de economía y de ingresos para el Estado, a diferencia de nuestras naciones latinoamericanas, viene de las pymes. Esa es la situación real. Y no hay evasión tributaria, y la evasión tributaria no llega al 8% del PIB como Ecuador. Exacto. Y aquí viene el tema. Tenemos tan empobrecidas, tan carentes de políticas reales para nuestras pymes que no son ni el 10% de la economía del país. Son el 90% de las empresas, pero ni el 10% de la economía. Lo que muestra que son unas pymes de supervivencia. Vamos. Así es. Y aquí es donde y aquí es donde vengo con el discurso de romper las hegemonías, el típico discurso el que venimos viniendo de izquierdas. Mientras más políticas creamos para la empresa privada, nos olvidamos de segmentar a ese 90% de pymes que somos todos nosotros. Así es. Incluso bajo la última política, todas las personas que facturan por algún motivo son pymes. Así un es. Asalto al bolsillo del ciudadano. Así es. Y ni hablar de la clase media que nos subieron los impuestos 1000%, ¿no? Así que, mira, y lo siguiente, exacto, incluye la clase media, que ahora es un 10,5, como bien dijiste en una nota de voz hace poco. Aquellas personas que ganan 1,000, ahora es un problema. Ahora que gana 3,000 es clase alta. Qué gran mentira, 3,000 alcanzan para comenzar a poner a mi niño en una escuela privada. Y esa es la cosa, ¿no? Y bien. Seamos sinceros, porque todavía tenemos la escuela pública tan carente de recursos que es duro poner a un niño en una escuela
pública y esperar que pueda desarrollarse. Imagínate si te, Pero bueno, si te cogen, si te mira, esquilman como y nos aquí viene esquilman la algunos. cosa. Y aquí viene la cosa. Tenemos que comenzar como precursores de una izquierda a hablar de cómo defender a nuestra empresa privada, clase media, clase baja, a Ya, nuestras pymes. de Y no acuerdo. hablamos de eso, ¿no? No solo hablemos de lo privado como lo malo, Diego, hablemos de conservación de capitales. Con eso termino. ya, ya, listo. Mira, Diego, has dicho muchas cosas muy cercanas, no a un anarcocapitalismo, sino al anarquismo puro. El anarquismo fue el que funda, ojo con eso, la categoría economía familiar. De la Mi pequeña movimiento empresa, favorito. economía familiar, es anarquista, no es ni comunista ni es capitalista, aunque esa categoría acá lo trabajó algunas universidades privadas muy burdas, por cierto. Se va a acabar el tiempo, le toca a Paolo, Emilio pidió la palabra. Dialmar, veo que estás conectado, por favor, vuelve a conectarte porque vamos a desconectarnos para volver a conectarnos, a seguir con esta parte. Dialmar, hay dos preguntas que por favor, si quieres, anótalas. La primera es, ¿cuál es el futuro del 2022 de la región en América Latina con respecto al neokeynesianismo y al neoliberalismo? Y dos, ¿qué es lo que más te atrae y te aleja de cada una de esas dos expresiones? Y para todos, la tercera y gran pregunta de este espacio de filosofía contemporánea para el canal de filosofía, nuestra filosofía para América Latina. Por favor, vayan pensando esa pregunta. Por favor, conéctese de inmediato. La pregunta es cómo salir de esa binaridad que ya viene con Hegel y con Schopenhauer. Conéctese de inmediato, ¿sí? Nos vemos enseguida.